recalcarle varias cosas que hemos estado hablando durante este año. Pastor, ¿y por qué la repite? Mire, porque es lo que Dios habla. En esta casa es lo que Dios está hablando. Y si Dios está hablando de eso, porque Dios quiere direccionarnos, nos está guiando a eso. Y yo quiero decirle, Dios quiere hacer cosas nuevas en su vida. Vamos a ver. Y yo quiero que yo le voy a repetir esto. Lo nuevo no lo hemos conocido. Sí, cuando Dios dice, yo he aquí, yo hago cosa nueva, póngame Isaías 43:19. Cuando Dios dice, Dios quiero hacer cosa nueva, es algo que nosotros no conocemos, es lo nuevo. Cuando usted dice, me voy a ir a comprar un pantalón, una blusa, una camisa nueva, es algo que usted nunca lo ha llevado puesto y es algo nuevo. Entonces, cuando Dios dice, he aquí, yo hago cosa nueva, Isaías 43:19, dice, he aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Pastor, ¿cómo puede decirte que Dios va a hacer algo nuevo? Usted no sabe lo que yo estoy pasando. Usted no sabe los problemas en que estoy. Usted no sabe la situación en mi casa. Usted no sabe mi salud. Usted no sabe mi economía. Mire lo que dice este pasaje. He aquí, yo hago cosa. Pronto saldrá luz. ¿No la conoceréis? Pregunta el Señor. Y dice, otra vez, pastor, yo tengo problemas. Otra vez, dice el Señor. Abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Pregunta, ¿quién dice esto? Está hablando Dios. Y mire, ¿ven? Por eso yo vengo a recalcarle varias cosas que hemos estado hablando. Lo que Dios va a hacer en su vida este año no tiene nada que ver con usted. No tiene nada que ver con... Otra vez, dice el Señor, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces Dios quiere hacer algo nuevo y por eso yo le insto a que usted pueda estar expectante de lo que Dios va a hacer en su vida. Es necesario oír la voz de Dios. Eso está en Deuteronomio Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 y 2. Hablamos de esto hace 2 domingos y es necesario de que podamos oír la voz de Dios porque nosotros queremos vamos a ver, ¿cuántos quieren que Dios le haga bien? ¿Cuántos quieren que Dios le bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios abra puertas? ¿Cuántos quieren que Dios haga cosas imposibles? Mire este versículo. Acontecerá, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También, dice, porque usted oyó la voz de Dios atentamente, dice, también Jehová te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzará, si oyeres la voz de Dios. Es importante oír la voz de Dios. Pastor, ¿cómo escucho la voz de Dios? Bueno, primeramente a través de su palabra. Todo este libro es Dios hablando a la humanidad, a toda su creación. Es importante que usted pueda leer la Biblia. Pues de hecho la Biblia dice que meditemos en su palabra. A Josué se le dijo cuando él iba a cruzar el Jordán, cuando él iba a entrar a algo nuevo, él estaba desempeñando una función nueva, le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás los martes y los domingos. Todos los días, dice, meditarás en él de día y de noche. ¿Y qué? Pues dijo el Señor que iba a hacer. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces es necesario que usted y yo podamos oír a la voz de Dios porque estas bendiciones, dice, nos van a alcanzar. Y yo le puse un ejemplo cuando las bendiciones de Dios nos alcanzan. Prácticamente es como que la bendición, ya no va a tener usted que andar afanado atrás de la bendición. ¿Verdad? ¿Cuántos queremos la bendición? Pero nosotros andamos afanados atrás de la bendición. Pastor, no puedo porque tengo que hacer tal cosa. No. Entonces andamos afanados atrás de la bendición. Pero dice el versículo 2, póngame el versículo 2. Dice, el versículo 2 dice, y te alcanzará, dice, dice, y vendrán sobre ti todas, dice que vendrán. No dice que usted va a ir hacia las bendiciones. Póngamelo otra vez. Y vendrán sobre ti todo este tipo, todas estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, ellas van a venir a usted y lo van a alcanzar, porque usted va a ir ahí, pero la bendición de Dios lo van a seguir. Creo que es en Salmo 23:6, dice, donde dice que Jehová es su pastor
Dice, vamos a leerlo, Salmo 23:6, si me lo puede colocar en pantalla. Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia, voy a ir atrás de ellas todos los días de mi vida. Me seguirán todos los días de mi vida. Miren qué maravilloso. Miren, las cosas que Dios ha prometido van a andar tras de nosotros, pero si oyeres la voz de Dios. ¿Cómo Dios me habla? Primeramente a través de su palabra. También Dios ha establecido que no dejemos de congregarnos. Dios le habla a través de la persona que se para aquí. Y yo voy más allá. En la entrada, usted, la hermana que Dios le dice, hermana, Dios le bendiga, qué bueno que usted vino. Esta noche el Señor tiene algo bueno, esta noche Dios quiere hacer algo y Dios le empieza a hablar, Dios le empieza a animar. Dios puede usar a la persona que está a la par para hablarles. Tal vez usted hoy dije, no estoy pasando esto, lo que el pastor, pero al final la persona que está a la par, la que está atrás suya, viene y le dice, el Señor me dijo que le dijera esto. Mire, siento en darle este versículo bíblico y es Dios hablándole a su vida. También Dios les puede hablar en sueños y visiones. ¿Cuántos han tenido sueños y visiones? Recuerda que cuando estuvimos hablando de Abraham, dice que el Señor le habló en visión a Abraham. Y Dios sigue hablando en visiones. Dios dijo que en los postreros días, dice que sobre los jóvenes y los niños, dice que ellos verán sueños y soñarán. Entonces, Dios le puede hablar a usted a través de un sueño, Dios le puede hablar a través de una visión, Dios le puede hablar a través del don profético, Dios le puede hablar a través de una persona que se está moviendo también en el espíritu de la profecía. Y le dice el Señor, me dijo esto y esto, y es Dios hablando. Entonces, Dios constantemente nos habla. Vamos a ver, Dios nos habla. La cosa es que tanto nosotros queramos guardar y poner en práctica todo lo que Dios ha dicho. Otra cosa que he estado hablando constantemente, y yo estoy haciendo una ensalada de esto porque Dios nos va a direccionar, es necesario que recordemos. Usted tiene que tener pasión de lo que Dios ha dicho. O sea, usted tiene que tener pasión de cada palabra que sale de la boca de Dios. Recuerde, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de mi boca. Y este libro está lleno de instrucción, pero también está lleno de promesas. Y yo defino las promesas de Dios como el deseo de Dios de hacernos bien. El deseo de Dios de hacerle bien a usted y a mí. ¿Cuántos lo creen? Por ejemplo, las promesas de sanidad, las promesas de prosperidad, las promesas de seguridad. Son promesas y son para usted. Pero yo le dije la vez pasada, la palabra de Dios dice en Juan 8:32 que la verdad nos hará libre. Vamos a ver, la única verdad que a usted le podrá hacer libre es la única verdad que usted conozca. O sea, la palabra de Dios a usted lo puede hacer libre. Pero si usted no conoce palabra de Dios, ¿qué palabra lo va a hacer libre? Por ejemplo, si usted está enfermo, pero usted no conoce ninguna promesa de sanidad, solo sabe, mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero si usted no tiene una promesa de sanidad, no la conoce porque no se ha dedicado el tiempo de estudiarla, de leerla, entonces la verdad de sanidad que está aquí, que Dios ya la habló, que Dios la tiene para usted y para mí, pero como no la conoce, esa verdad no se puede hacer realidad en su vida. Entonces es necesario, repito, que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche. Vimos la vez pasada en el discipulado, pongámoslo por favor, Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Y esto es, vamos a ver, esto es para todos nosotros, pero especialmente para los que somos padres, para los que somos padres. Dice en el capítulo 6, en el versículo 6, Deuteronomio 6:6, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿a dónde? En tu corazón. 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes, o sea, en todo tiempo. 8, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. 9, y las escribirás en los postes de tu casa
y en tus puertas. 10. Hasta el 9. Mire, Dios nos manda que la palabra de Dios las tengamos en todo. Yo le digo, pegue las promesas de provisión sobre su refrigeradora, sobre su despensa. Pégale una palabra, un versículo a su esposo ahí en el espejo donde él se cepilla los dientes. O póngasela en el retrovisor, o póngale a sus hijos ahí cuando usted le guarda el sándwich, la empanada, ahí en la lonchera. Póngale un versículo bíblico a su hijo. Y Dios dice que la pondrá como frontales, o sea, que se la va a poner aquí, la palabra de Dios. Entonces, es necesario que tengamos pasión de lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que me va a hacer bien, yo creo eso, yo camino con eso y yo me enamoro de eso y estoy alimentándome constantemente de eso, y yo no me aparto de ella. A Josué se le dijo, no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, apasionese por lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que me va a hacer bien, yo camino conforme a eso. Cuando venga la tentación, cuando venga la prueba, yo sigo caminando en lo que Dios ha dicho de mí. También otra cosa que he hablado, que los que hacen estas cosas, los que tienen expectativas, los que quieren y se apasionan por escuchar a Dios, los que tienen sed y hambre de su palabra, mire, Dios los va a pasar de ser último en la fila, los va a pasar a primero. Los va a pasar a primero, y los primeros, como han estado ahí, sí, yo conozco la palabra, yo no me quiero discipular, no, pastor, yo no necesito el discipulado. Mire, Dios los va a pasar de ser primeros, aunque tengan años de estar en una iglesia, los va a pasar para atrás. Y repito esto, lo que Dios va a hacer con nosotros no tiene nada que ver con nosotros. ¿Y dónde está eso? En la palabra. Y por eso es importante que usted esté constantemente escudriñando la palabra, estudiándola, porque lo que Dios hace en la vida de nosotros, lo que Dios hizo en todos estos hombres de fe. Si usted lee el capítulo 11 de Hebreos, habla de los héroes de la fe, y ninguno de esos hicieron cosas que estaban a su alcance, ni a su capacidad económica, ni a su capacidad de su ejército, de su fuerza. La vez pasada hablábamos de Sara, ¿verdad? Sara era una viejita, tenía por cerca de los 75 años, y Dios le da una palabra: vas a tener un hijo. Pasaron 25 años y aquella mujer, casi al cumplirse los 25 años de estar esperando en esa promesa, aquella anciana sale embarazada. Dependía de Sara, la matriz de Sara ya estaba seca. Dependía de Sara. Sara ya no tenía las costumbres de las mujeres, y esa costumbre certifica de que ella todavía está en edad productiva, pero no dependía de Sara, dependía de Dios. Y yo le repito, levánteme su mano, lo que Dios va a hacer en usted no depende de usted, depende de las palabras que han dicho de Dios hacia usted. Si Dios ha dicho, te voy a bendecir, y usted dice, ¿cómo Dios me va a bendecir? Si mire cómo es lo que está pasando a mi alrededor. Si Dios ha dicho, permanezca en lo que Dios ha dicho, apasionese por ello, no mire a la izquierda ni a la derecha, usted apasionese por el que Dios lo va a hacer. Imagínense a Sara y Abraham con casi 100 años, aquella mujer amamantando a su bebé. Y hablamos aquí que Dios le dio fuerza para, vamos a ver, Dios le hizo concebir, Dios la hizo salir embarazada y le dio fuerza para concebir. Las que han dado a luz naturalmente, ustedes saben el esfuerzo, el agotamiento que es cuando usted da a luz. Y aquella ancianita pudo dar a luz. ¿Dependía de Sara? Pregunto yo. ¿Dependía de esa mujer? Era Dios quien había soltado una palabra sobre esa mujer. Igual sobre cada uno de ustedes, Dios ha soltado una palabra. Dios les ha hablado cosas al corazón, y por eso usted llora en la presencia de Dios, porque usted sabe que Dios le ha hecho bien, que Dios ha prometido hacerle bien, porque usted viene a Dios porque sabe que Dios puede hacer algo en su vida. Entonces, apasionese de lo que Dios ha dicho, porque eso no depende de usted, depende de Dios. Yo también mencionaba a David, como que va a ser un muchachito con unas piedras, con una onda, se va a enfrentar a un gigante. ¿Y cómo es que lo va a vencer? Y dependía de David, pregunto. David era un niño, no era un guerrero. David no tenía una arma poderosa, David no tenía armadura. Dependía de David, pregunto. Dependía de Dios. Otra vez, y no me voy a cansar este año de repetírselo, lo que Dios va a hacer en su vida no depende de usted. Y yo esta noche yo quiero traer a mención, hablando todo esto, yo quiero traer a mención a un personaje bíblico que también está en los héroes de la fe, llamado Gedeón. Gedeón, un muchacho
que estaba escondido, era el menor de su familia, eran pobres, estaban amenazados por tres ejércitos. Cuando venía la cosecha, el ejército no es que le venía a robar la cosecha. El enemigo no es que le venía a robar la cosecha, le venía a destruir la cosecha. Eran malvados. Y este muchacho estaba escondido en un lagar, recogiendo lo poquito que quedó para alimentarse, subsistiendo. Estaba pasándola. Yo le digo algo, usted no tiene por qué le estar pasándola en la vida. Ay, pastor, ahí vamos, pastor. No, usted no tiene por qué vivir pasándola. No tiene por qué vivir pasándola. Dios quiere que usted camine, que usted proyecte, que usted visione, que usted camine bien. Pero las circunstancias muchas veces son tan fuertes, pero como nos desenfocamos de Dios, nos desenfocamos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, la vivimos así. Pero Dios le habla a este muchacho y en Jueces capítulo 6, verso 12, Dios, dígale, Dios le habla. Y mire, dice, y el ángel, Jueces 6, capítulo 12, dice, y el ángel de Jehová se le apareció. Mire, yo oro para que Dios use un ángel, para que Dios use un hermano y que le hable y que se le aparezca y que le dé una palabra. Que le recuerde una palabra que tal vez usted ya la ha guardado porque usted dijo, no, ya no va a pasar. Ha pasado mucho tiempo. Mire, Sara esperó 25 años. Yo le dije, hermano, yo creo que no era aguantado 25 años. Pero aquella mujer dice que creyeron junto con su esposo esperanza contra esperanza. Entonces, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo a este muchacho, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, era la palabra de Dios. Y yo le recalco esto. Cuando Dios habla a su vida, lo que Dios habla o lo que Dios quiere hacer con usted no tiene, vamos a ver, siempre va en contra de lo que estamos viviendo. Aquel estaba escondido, aquel tenía miedo, aquel estaba en depresión. Y viene y Dios le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Era la realidad de Gedeón? No era la realidad de Gedeón. Era el final de la película. Era lo que Dios había visto. Recuerda, era lo que Dios había escrito en su libro acerca de Gedeón en la eternidad. Y mire, la pregunta, ¿qué Dios ha escrito acerca de usted? Por eso es necesario estar en cercanía con Dios, en amistad, en comunión con Dios, para que sepamos lo que Dios tiene preparado para mí. Dios le habla a Gedeón, salto al verso 16 y le dice, mire, Dios sigue hablando con Gedeón, mire qué lindo. Y cada vez, yo ahorita me he dado a través de esto que Dios me ha hablado a mí, cada vez que leo, dice, y donde dice, hijo, Jehová le dijo, y Dios le dijo, o el ángel le dijo, yo lo marco, porque qué necesario es que el Dios nos hable. Qué necesario es poder escuchar la voz de Dios. Y dice, y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Mire, Dios estaba en eternidad. Dios ya había visto a Gedeón y lo había visto como un guerrero, como alguien, como un líder, como alguien que tenía la capacidad de dirigir un grupo de personas. Y Dios lo había visto ahí y le dice, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Y para qué Dios llamó a Gedeón? Está en el verso 14. Ahí le dijo, y salvarás. El verso 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Me pregunta, ¿para qué el Señor lo ha traído? ¿Para qué el Señor lo ha traído a sus caminos? ¿A quién habrá? Vamos a ver, ¿para qué lo está utilizando Dios a usted? ¿A quién Dios quiere que usted salve? ¿A quién Dios quiere que usted traiga hacia Él? ¿A quién Dios quiere que usted pueda meter dentro del reino de Dios? Yo le he dicho en el discipulado, primeramente nuestra familia, las madres y los padres que están aquí, a velar por los nuestros. De ahí hay hijos que sus padres no están aquí y estamos llamados a salvarlos a ellos, que ellos vean la gloria de Dios a través de nosotros y que ellos quieran también lo de Dios en medio de nosotros. Entonces, Dios utiliza a este muchacho que estaba en depresión, que estaba tímido, que estaba escondido, que tenía muchas imposibilidades dentro de sí. Y Dios lo llama y primeramente le dice que se haga de un ejército. Aquí comienza a creerle a Dios. Este muchacho empezó a creerle a Dios y dice que primero juntó a 10 hombres y ya lo seguían 10, ya no estaba él solo. Y comienza a juntar primeramente a 10.
Y en el capítulo 7, versículo 2, en el capítulo 7, versículo 2, mire lo que dice. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo, para que yo entregue a los madianitas en su mano. Vamos a ver, leo otra vez. El pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Pastor, ¿dónde está bíblicamente que lo que Dios va a hacer con nosotros no tiene que ver con nosotros? Mire, ahí está. ¿Sabe? Hubiera sido muy equitativo que peleara un ejército de 135,000 contra otro de 135,000 o más. Pero el ejército que juntó Gedeón de 10 pasó a ser 32,000, y vamos a ir viendo. De 32,000 le dijo que era mucho Dios. De 32,000 Dios le dijo que era mucho y los pasó a que se convirtiesen en 10,000, y con siendo 10,000 el ejército que manejaba Gedeón se convirtieron en 300. Y vamos a ver, Dios está con nosotros y Dios se va a manifestar en nosotros. En el versículo 7 de este capítulo 7 nos muestra el número del adversario. Mire, dice: entonces Jehová dijo a Jehová: con estos 300 hombres, le voy a explicar. No, yo le pido que esto usted lo lea en su casa. Pero Gedeón primero juntó a 10. De esos 10 juntaron 32,000. De ahí le dijo: si hay alguien que tenga miedo, no se preocupe, váyase para su casa. Y resultaron que de entre los 32,000 habían 22,000 que tenían miedo. Quedaron 10,000. Y todavía viene Dios y le dice: son muchos. ¿Sabe qué? Dios quería hacerle saber a Gedeón, a Israel y hoy a nosotros, que no depende de nosotros, depende de lo que Él ha dicho. Y si Él había dicho que iba a entregar en las manos de Gedeón al ejército de Madianita, era Dios el encargado de hacerlo. Y vamos a ver, Dios quiere hacer, yo le repito esto: Dios quiere hacer algo en su vida, Dios quiere hacer algo en su casa, Dios quiere hacer algo en su familia, Dios quiere hacer algo en Lepaera, Dios quiere hacer algo en Lepaera, en Honduras. Pero lo que Dios va a hacer, Dios ocupa a alguien aquí que escuche la voz de Dios y que le crea a Dios y que haga conforme a lo que Dios está diciendo. Entonces, se quedaron con 300. Dice que después, cuando quedaron con 10,000, Él le dijo: ve, llévalos al arroyo. Y los que se inclinen con su rodilla y lleven el agua, le dijo, hasta su boca. Le dice: esos son los que van a pelear contigo. Van a haber otros que van a lamer el agua como un perro. Así lo dice la palabra. Y esos no. Dice: aquellos. ¿Sabe por qué Dios quería? Que aquellos con los que pelearan con Gedeón tuvieran esta actitud. Vigilando. Vigilando. Mire, Dios no ocupa a muchos. Dios ocupa gente dispuesta, que no tenga miedo, que le crea a Dios. Y es importante que le podamos creer a Dios, porque Dios no ocupa mucho. Dios ocupa obediencia, Dios ocupa entrega, Dios ocupa dedicación, Dios ocupa que le creamos a Él. Creerle de tal manera que dependamos de Él. Definimos fue la vez pasada como dependencia total de Dios. Y habían 300 que dependían totalmente de Dios. Y en medio de todo esto, ¿cuánto era? El versículo 12, mire cómo era el ejército. Ya sabemos cuánto era el ejército que tenía Gedeón. Eran 300. Y mire lo que dice el versículo 12. Y los madianitas, eran 3 ejércitos. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, oiga, como langosta en multitud. Y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Para comenzar, Gedeón no tenía camellos y apenas eran 300. Y esto era un ejército que peleaba contra Gedeón y sus 300. Ahora, la pregunta es, Dios sigue dando instrucciones. Y mire, qué bueno es escuchar a Dios. Yo la vez pasada le decía, su milagro está en escuchar a Dios. Nosotros queremos orar y cuando decimos: Señor, dame esto, cuando abrimos los ojos decimos amén, queremos ver ya la respuesta, queremos ver ya el milagro. Pero muchas veces el milagro tuyo está en escuchar a Dios. El milagro tuyo está en que usted obedezca, como lo hizo Gedeón. Y viene Gedeón, Dios le da una instrucción a Gedeón: con estos 300 es suficiente, vas a dividirlo en 3 escuadrones. Y sabe que
Entonces se dividieron en tres, 100, 100 y 100. ¿Y qué le dieron a ellos? Ah, pastor, le dieron las mejores armas de la época. Los equiparon con lo mejor de la tecnología de aquellos entonces. ¿Sabe qué le dio? Le dio trompeta, le dio cántaro. Y la instrucción era que iban a quebrar, iban a sonar las trompetas, quebrar los cántaros e iban a gritar. Mire, mire, lo que Dios habla al ojo humano, a la carne nuestra, parece ridículo. Y por eso es que usted tiene que estar conectado en el espíritu, porque en la carne usted no lo va a entender. En la carne usted va a decir, está loco el pastor, yo mejor me voy. Está chiflado, mejor vámonos. No, pero lo que Dios, mire, su milagro está en escuchar a Dios. Le repito, su milagro está en escuchar a Dios. Pastor, pero ¿cómo vamos a vencer 135,000 contra 300? Dígame, ¿dónde? Pastor, eso es de loco. Ven, solo en la Biblia está. Si este es el libro de Dios. Y mire, por eso es importante. Yo no sé los que tenemos imposibles. ¿Cuántos tienen imposibles aquí? Su milagro está en escuchar a Dios. Pastor, pero es que es ridículo lo que usted está diciendo. Está en la palabra de Dios. Y mire, así actúa Dios. ¿Sabe? Porque Dios, mire, Dios quiere quebrar toda nuestra humanidad. Dios quiere quebrar todo nuestro razonamiento. Dios quiere quebrar cualquier cosa. Mire, ve, por un momento Sara y Abraham le querían ayudar a Dios. Ah, Dios prometió un hijo, pero bueno, ahí está Agar, ahí está la egipcia, ahí está jovencita. Ahí lo mejor es con ella. Y sabe, Dios no era así. Porque a los ojos nuestros queremos ayudarle a Dios, pero no, Dios no necesita ayuda. Dios no necesita ayuda. Y mire, eran una multitud. Y ¿sabe qué? Dice que estos, Dios le dio la instrucción, vayan y váyanse por este lado. Y empieza Dios a dar instrucciones que no tengo tiempo de explicarlo, pero lea el capítulo 6 y el capítulo 7 de Jueces. Y ahí está la historia completa. Y dice que sonaron trompetas, quebraron los cántaros y gritaban por Jehová y por Gedeón. Pregunta, si el Señor lo manda a gritar como loco, ¿usted lo haría? Vamos a ver. Mire, esto es tremendo. Si el Señor lo manda a gritar como loco, ¿usted lo haría? Mire, nuestro milagro está en escuchar a voz de Dios. Y mire, nuestros imposibles se pueden hacer posibles en Dios solamente cuando nosotros les escuchamos. Pero tenemos que quebrar nuestra humanidad, nuestra lógica, nuestro razonamiento. Y sabe que Dios quiere disminuirnos a nosotros. Por eso el canto que cantamos, yo quiero menguar. O sea, yo quiero hacerme a un lado, yo quiero hacerme chiquito para que usted crezca en mí. Y esa debe ser nuestra oración todo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros luchamos con nuestra alma. Lo que yo quiero, lo que yo pienso y lo que yo siento. Pero Dios, cuando hacemos la voluntad de Dios, esa es hacer nuestra voluntad. Pero cuando hacemos la voluntad, ya no es nuestra voluntad, es lo que Dios piensa, lo que Dios quiere y lo que Dios siente a favor de nosotros. Y no siempre van a estar van a estar en sintonía, no siempre, a veces van a estar en contradicción. Y yo pregunto, si a usted lo mandara el Señor a gritar como loco, ¿usted lo haría? Mire, es su milagro. Mire, y es necesario, iglesia, que escuchemos a Dios. Es necesario que usted dedique tiempo a leer la palabra de Dios, que se la lea a sus hijos. Haga la tarea, pégueselos ahí. Enseñen, si están aprendiendo a leer, que le enseñemos a leer ahí con la palabra. Porque la palabra de Dios mire, nosotros no sabemos este versículo. La palabra de Dios es, Hebreos 4:12, es viva, ¿verdad que lo sabemos? ¿Y por qué no la pegamos? Pegámosla en todos lados. Peguémosla en todos lados. Peguémosla en todos lados. Mire, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, dice él. Que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, eso es el trabajo que tiene que hacer la palabra de Dios en nosotros. Otro consejo que le quiero dar este año, mire, con mi iglesia, mire, alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Mire, si usted quiere gritar, grite. Si usted quiere tirar al suelo y patalear, grite. Si usted quiere saltar, dar vueltas y quiere el ventilador, guíndese. Pero hágalo para el Señor. Cante con libertad. Lauda de vuelta, quítesela. Tírelo para arriba, pero hágalo para el Señor. Mire, es necesario que aprendamos a alabar al Señor. Sabe, a veces parece que le cantamos a un muerto.
Y estamos con las alabanzas en júbilo y estamos ahí. Mire, está cantando un Dios vivo. Ese Dios vivo va a manifestar su vida en usted. Y recuerde, es aquel que da vida a lo que parece que está muerto. Así dice Dios acerca de Abraham. Y es necesario que le cantemos. Si Dios es grande, cantémosle grandemente. Si Dios es exaltado, exaltémoslo de la mejor manera. Si estamos en oración, olvídese de que está en la par. Olvídese que aquel se va a reír de que está llorando, que usted está... olvídese, si usted vino bien cambiadito, qué bueno, pero si se le sale la camisa, si se despeina, olvídese, si trae zapatos nuevos, olvídese. Cante delante del Señor con todo, con todo, con todo. Sí, pastor, lo va a hacer el domingo. Y le digo algo, hágalo en su casa también. Porque si usted no lo deja en la casa, es mentira que lo va a venir así. Dance en su casa. Las madres, cuando se van los hijos, ponga el teléfono y empieza a danzar delante del Señor. Hágalo, cántele con todo. Pastor, pero es que yo no puedo cantar. Cante, cante. ¿Sabe qué? Las murallas caen cuando nosotros exaltamos a Dios con todo. Y déselo fuerte al Señor. Mire, lo que Dios va a hacer, repito, lo que Dios está a punto de hacer no tiene nada que ver con nosotros. Y le pongo el ejemplo de Jericó. Jericó era una muralla muy alta y fuerte, era una fortaleza Jericó. Y recuerda, a Josué ya se le había dado la instrucción, que al pasar el Jordán, que él iba a conquistar. Dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y Josué se convirtió en un conquistador. Y va Josué oyendo la voz de Dios. Dígale al que está a la pele un codazo, dígale oyendo la voz de Dios. Solamente así, oyendo la voz de Dios. Entonces, dice que la instrucción era, denle por 6 días una vuelta a la muralla. Y el séptimo día iban a dar 7 vueltas. Mire, era la instrucción de Dios. Mire cómo Dios habla. Y por eso le digo, lo que Dios hace, lo que Dios dice no tiene lógica, parece ridículo lo que va a hacer Dios con nosotros. Y lo que las instrucciones de Dios. Pero sabe que Él nos va a dar la victoria. Mire, esa muralla era imposible. Había otros ejércitos no habían podido conquistar, pero Josué sí pudo. ¿Por qué? Porque oyó la voz de Dios. Y dice que al séptimo día dieron 7 vueltas. Y dieron 7 vueltas. Y dice que gritaron. Y gritaron. Veámoslo ahí en Josué 6:7, creo que es. Josué. Y léalo en su casa. Y la verdad que voy rápido, no estoy. En el 16, perdón. Josué 6:16. Dice, cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y dice que ellos gritaron y los sacerdotes sonaron las trompetas y aquella muralla, aquella fortaleza cayó. Mire, repito, lo que Dios está a punto de hacer en su vida, Dios lo quiere hacer, pero tiene que usted seguir las instrucciones de Dios. Tiene que seguir al pie de la letra lo que Dios dice. Tiene que conectarse y vincularse con lo que Dios dice. Y vamos a ver, es importante que usted pueda tener esto aquí. Pueda tener esto tan constante, tan cerca, aquí en su corazón. En su corazón. Vamos a ver, la vez pasada en el discipulado hablábamos que Jesús decía, escrito está. Pero usted podrá decir, bueno, cuando venga la prueba yo voy a sacar el escrito está, pero el que está escrito, ¿qué va a decir si usted no sabe lo que está escrito? Jesús sabía, porque Jesús sabía lo que estaba escrito en lo que entonces eran las escrituras, y él podía sacar, pero muchas veces, a veces no sabemos que está escrito, por eso es necesario que usted pueda decir, conocer lo que Dios ha escrito aquí en su libro. Y también el discipulado, también hablábamos de que tenemos que entender el lenguaje de la fe. Es el lenguaje de la fe y tenemos que aprenderlo así como aprendimos a escribir, a leer y a escribir. ¿Verdad? Usted comenzaba, mamá, papá, ¿verdad? Sí, lo mismo en espiritualmente. Usted comienza por poquito, usted comienza y sabe que le decían pronuncie. No solamente era leer, pronuncie. ¿Sabe por qué? Cuando usted habla la palabra de Dios, su oído le escucha. Eso no solamente se queda aquí. Dios hace que se revele a su corazón y tenemos que hacerlo aquí. Yo le digo, cuando venga aquí al culto, traiga una libreta, anote
y haga como en la escuela, usted va a repasar lo que se le dio. Yo le digo, bueno, lea Jueces 6 y 7, ahorita lea Josué 6, es tarea, pero yo no lo voy a llamar, ya hizo la tarea, hermano. ¿Verdad que no? Es tarea suya porque usted es un discípulo. Entonces, yo no sé quiénes están interesados en que Dios haga un milagro. Yo no sé cuántos están interesados en que Dios le dé una respuesta. Yo no sé quiénes están interesados a pasar a lo nuevo de Dios. Mire, ve, es de menester nuestro. Es menester nuestro. Entonces, tenemos que tener la palabra de Dios constante, fresca, todo lo que Dios está hablando. Y saben, ellos entraron, Josué dice que cuando sonaron las trompetas y gritaron, las murallas cayeron. Dice que todo el pueblo de Jericó, al escuchar las trompetas, al escuchar el grito, dice que todos se revolvieron, salieron gritando y aquel muro se estremeció y el pueblo, el de Jericó, huyó. Y ellos pudieron entrar a lo nuevo de Dios, a lo que Dios les había prometido, porque Dios les había prometido Jericó. ¿Sabe? Hay muchas cosas que Dios ha prometido para usted aquí en la palabra de Dios. Una, no las alcanzamos porque no conocemos lo que Dios ha dicho acerca de nosotros. Otra porque decimos, wow, qué bonito, qué poderoso, pero está bien difícil. Y vamos a ver, eso era lo que decían los espías. Sí, es cierto, la tierra es buena, es ancha, aquí está el fruto, pero yo la veo bien difícil. Pero solamente los que tenían un espíritu diferente, como Josué y Caleb, fueron y conquistaron la tierra. Vamos a ver, la tierra es suya. Todo lo que Dios ha prometido para usted es suyo, pero usted tiene que creerle a Dios. Tiene que dejar de escuchar las voces disonantes que le dicen que eso no es para usted. Eso es para los pastores, eso es para la gente que habla 30,000 lenguas, eso es para aquellos que tienen más de 20 años de estar en la iglesia. ¿Sabe qué? Esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Y si usted está nuevito, si usted viene caminando, reconciliando al Señor, si usted esta vez decide creerle al Señor, usted va a adquirir. Por eso le digo que los que están de primero, podrá haber alguien aquí que tenga 50,000 años de estar en la iglesia, pero solamente viene a sentarse. Pero si usted viene por primera vez y usted cree, mire, aquel que tiene años en la iglesia, Dios lo va a pasar para atrás. Nuevito, pero como cree, mire, Dios lo pasa de primero a ver toda la gracia y el favor de Dios.